Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Bienvenidos a este espacio de opinión de Mega Noticias. Gracias, saludando a Eduardo Manzanares. Gracias, Eduardo. Qué gusto estar en el tema sobre la mesa contigo para poder analizar pues todo lo que viene y sigue sucediendo en nuestro querido país. ¿Qué tal, Raúl? Te saludo con mucho gusto. Ya se te extrañó y qué bueno que estamos juntos nuevamente analizando el tema sobre la mesa. A ver, estábamos viendo y platicando, Eduardo. A ver, sin duda me parece que es una buena noticia finalmente que caiga un capo que de alguna forma ha provocado tanta muerte, tanto dolor en nuestro país, y no solamente en nuestro país, globalmente, porque este grupo criminal alcanzó niveles importantes de crimen global. Sin embargo, hacia adelante hay muchas interrogantes, estimado Eduardo, muchas, ¿sí? Más allá de los hechos violentos del domingo pasado en muchas ciudades del país, con este saldo que no hay un saldo oficial de parte de la autoridad, pero como ocurrió en tantos puntos de la ciudad y más o menos tratando de armar este rompecabezas, sí, el gobierno federal dice que hubo 252 bloqueos en el país. Sin embargo, bueno, algunas ciudades o algunas poblaciones dentro de, por ejemplo, el estado de Jalisco, digamos el principal foco o afectado, pues hay todavía zonas, hoy en Chiquilistlán, por ejemplo, sí, que no hay paso, ahí están los camiones todavía bloqueando la carretera. ¿Sí? Entonces, han pasado ya 4 días de estos eventos y todavía no hay mucha claridad en el saldo. Por ejemplo, se habla de 62 personas muertas, es un saldo alto. De estos 62, 25 miembros de la Guardia Nacional, 30 hombres, personas aparentemente pertenecientes a estos grupos, un custodio del penal de Puerto Vallarta, una mujer que se quedó en el fuego cruzado y lamentablemente pierde la vida, 500 autos, dicen al menos, Eduardo, al menos 500 autos quemados, entre ellos autos, tráileres, rabones, camiones, 500. Estás hablando de una cantidad importante y estos, insisto, no son datos que el gobierno ya haya dado a conocer, sí, que a 4 días todavía no se informa en detalle. Oxxos, por lo menos 96, aunque dice FEMSA que fueron más de 200 incidentes en sus tiendas de conveniencia. 22 sucursales del Banco del Bienestar, y que seguramente es un tema interesante, pero bueno, yo a lo que voy es, Eduardo, la pregunta que viene por delante, ¿qué sigue después de esto? Lamentablemente el cortar la cabeza de una organización no nos lleva tampoco a que esto se acabó, ¿eh? No, Raúl, desde luego, y haces una pregunta esencial, ¿qué sigue? Y esto de lo que sigue lo hemos vivido en estos 4 días. ¿Qué sigue? Que no quieren informar. Entonces tienen que informar. Ya presentaron una reforma electoral mientras el país y Jalisco y Sinaloa y Guerrero y Veracruz y muchas otras entidades, bueno, desde luego que Michoacán, en la zona de La Paz y demás, siguen bajo el crimen, bajo la extorsión y demás. El que le hayan cortado la cabeza al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, después de haber demostrado la fuerza que demostraron el domingo, Raúl, con los datos que tú nos acabas de dar, eso quiere decir que no está concluido. O sea, el haber cortado la cabeza no significa que hayan acabado con el cártel, ni mucho menos. Hay que ir por las complicidades del Estado mexicano, Raúl. No puede subsistir el crimen organizado en la magnitud en la que tenemos en nuestro país sin la complicidad del Estado mexicano. Y hay que ir por las complicidades en los 3 niveles de gobierno, porque esto
debe estar metidísimo en la médula de los 3 niveles de gobierno. Hay que ir por las finanzas, pero hay que actuar. Oye, ¿de qué sirvió que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos haya advertido a México que más de 90 empresas ligadas al cártel están operando en México, muchas de ellas en donde vivía precisamente el Mencho? Entonces, pero ¿dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la unidad de inteligencia? ¿Dónde está la inteligencia financiera? ¿Dónde está el Estado mexicano, Raúl? Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues van a venir más ataques y va a venir una reorganización que a mí en lo particular, esta tensa calma no me gusta. Fíjate que no, y coincido contigo, lamentablemente la historia nos ha enseñado que cuando cae una cabeza, pues de alguna forma viene el efecto de la hidra, y que, bueno, se multiplica de alguna forma las cabezas. Y entonces, sí, son preguntas que de alguna forma están en digamos, en este momento, ¿sí? Ya lo decías, este escenario impredecible que todavía no tenemos claro, sí, se presenta, sí, por un lado, liberador de que cayó uno de los capos, el único capo vivo y liberado que estaba en México, pero por otro lado también, sí, esto que tú bien mencionas, sí, vamos a entrar en una guerra interna entre los diferentes grupos de este mismo cártel, y va a haber más violencia. ¿Qué tipo de violencia vamos a tener? Ahí está Sinaloa como ejemplo, Eduardo. Sí, ¿qué más ejemplo del que tenemos en Sinaloa, y que eso pueda ser de alguna forma, dada la extensión y la reacción que vimos el domingo pasado, pues podemos esperar que esto pudiera ocurrir? Ojalá no. Pero también fíjate que hay una oportunidad, y no sé si el gobierno, que a veces, y ahorita entro con esa parte del comentario, pero a ver, los criminales sabían qué hacer el día que cayera el capo. Supieron qué hacer. Sí. Alguien dio instrucciones y empezaron a generar todo lo que ya conocimos y padecimos. Sí, sin embargo, el gobierno parecía que no previó esta movilización, no previó que iba a haber una reacción, y que parecía que el gobierno, pues aquí en Jalisco lo decíamos, no se ve la autoridad que esté de alguna forma haciendo esto. Entonces, a ver, esto también daría una oportunidad a la autoridad, este desconcierto que puede haber entre los grupos criminales, para decir: oye, ahí vamos a recuperar esos territorios perdidos en esos municipios donde, en todo el país, donde es evidente, clara la intervención, o quien gobierna o quien manda son los criminales. Este desconcierto podría ser aprovechado por la autoridad para decir: recuperar territorios perdidos ante el narco, ¿sí? ¿Cómo nos dañó lo de Abrazos? ¿Cómo nos dañó a este país esa estrategia criminal de López Obrador de dejar que hagan lo que quieran? Se empoderaron, y además ser tapadera de estos narcopolíticos que tú bien nos dices. Acá, detuvieron al de Tequila, uno ha sido detenido, sí, pero a ver, tenemos el caso de Tabasco, donde el gobernador Adán Augusto puso a un criminal ligado al cártel, sí, como secretario de seguridad, y eso no se toca, Eduardo. No, esto no se toca ni se va a tocar. Claudia Sheinbaum, entiendo, mira, está entre la espada y la pared, puede ser. Está, por un lado, obligada a darle continuidad al legado de López Obrador por la razón de lo que le ha impulsado en su carrera política, por el sello de la Cuarta Transformación. Aquí el problema es que la contrapone con el otro lado, que se llama Donald Trump, con la exigencia de los Estados Unidos de hacer más para combatir
al narcotráfico, para combatir el tráfico de opioides, específicamente el fentanilo, y para hacer lo que dice Estados Unidos que México debe hacer. Lo dijo Trump, tardándose mucho tiempo en responder a través de su cuenta de Truth Social, y lo dijo ahora en el discurso ante el Congreso de la Unión. Y no es otra cosa, Raúl, más que, pues sí estás haciendo en el discurso, pero en lo privado tienes que hacer más porque simplemente no me satisface. Entonces, sí veo un cambio en la política de ataque al crimen organizado, aunque en público diga Claudia Sheinbaum que no se parece nada a la de Calderón, pero pues se parece completamente a la de Calderón. Pero, ¿por qué? Pues porque se ve impulsada por un Donald Trump. Pero por otro lado, pues no puede tocar ni patear demasiado el pesebre de la chingada, me estoy refiriendo al rancho, pues porque pues ahí está toda la red de protección. De ahí sí, pareciera que de ahí salí. Coincido contigo en que sí, la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno, en fin, está en medio de estos dos frentes, cuidando la alineación con López Obrador, sí, y la red de protección y de que se le ha dado a estos corruptos, a esa impunidad que se ha dado a muchos presidentes municipales, a muchos gobernadores y muchos políticos que siguen disfrutando de ese manto de impunidad, sí, que les dio precisamente López Obrador y que no puede romper la presidenta como lo hemos visto en los últimos tiempos, sí. Y por otro lado, pues sí, aceptar la cooperación de Estados Unidos, que lógicamente aplauden al gobierno mexicano por la captura, por el abatimiento de este capo, pero por otro lado también, como dices, va a aumentar la exigencia de Estados Unidos a que se actúe contra los narcopolíticos y los criminales. Y ahí es donde, ¿cómo va a hacerle? Por eso yo pensando, dije, a ver, vaya situación, ¿no? Por un lado, sigue alineada con López Obrador, por otro lado, tiene que complacer al impredecible de Trump y las exigencias del gobierno estadounidense, sí, pero podría ser una oportunidad, Eduardo, para fortalecer ese brazo tan débil que tenemos en México, que es el de las policías municipales, que es el de las policías estatales, porque la Guardia Nacional ya lo vimos, sí, es insuficiente para dar esa cobertura de territorio por territorio. Y entonces, este desconcierto en el que están, o podríamos pensar que están los criminales, en lo que se reorganizan y ver quién va a mandar y todo esto, sería la oportunidad perfecta, pero no he escuchado nada de eso. No he escuchado nada de fortalecer a la Policía Municipal de Guadalajara, de Zapopan, Tlajomulco, de Tequila, de todos estos. O sea, no se ha visto. Parece que toda la estrategia es sí. Hay un cambio, aunque la presidenta lo niega, hay un cambio en la estrategia de los abrazos que dio López Obrador. No se está abrazando hoy a los criminales como lo estamos viendo, pero tampoco se está dando ese paso. Actuar sobre sus bienes, como tú bien decías, la unidad de inteligencia financiera, congelar bienes, decomisar propiedades, es decir, no se ha tocado, entonces no se ha tocado la estructura criminal. Y no sé si lo vayan a hacer. Y eso, pues, es lo que genera precisamente esa incertidumbre hacia adelante. Exactamente. Y mira, ahí sí yo coincido con los que hablan en relación a lo que se dejó de hacer en la época de Felipe Calderón, porque se les dijo muchas veces, de nada sirve que atrapes a los criminales o que los abatas si no combates las redes de negocio, las redes financieras de todos estos grupos criminales. Y el hecho es de que ya llevamos, 3 sexenios y lo que va de 20 años. Hablando exactamente de lo mismo. Sí, son muchos, son 2 décadas, Raúl. Y entonces, y si le sumamos todo un sexenio de abrazos, no balazos, pues entonces, mira,
redes financieras intactas y aparte empoderados porque pobrecitos nosotros tenemos derechos humanos y no nos van a hacer nada. Y entonces aquí Claudia Sheinbaum, insisto, Sheinbaum se topa con mantener la inercia, pero ya debe hacerse de una autoridad propia, porque no puede ser sombra permanente, Raúl, no puede ser sombra permanente, pero tampoco yo entiendo que pueda haber una ruptura dramática. Insisto, gran parte de lo que hoy es Claudia, sin demeritar su carrera política, no me vayan a acusar de violencia en razón de género, no demerito su esfuerzo político, pero para el movimiento, vaya, nadie que esté hoy en este llamado movimiento de la Cuarta Transformación puede decir que no se lo debe a una persona que se llama López Obrador. Sí. Entonces, pero es la presidenta de México, Raúl. Es la representante del Poder Ejecutivo. Es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No puede seguir siendo sombra de un hombre y tampoco puede seguir siendo sombra del otro hombre que se llama Donald Trump. Sí. Y bueno, y a mí me queda claro que se está anteponiendo la protección de estos personajes que tú ya hacías referencia. Sí, a ver, ¿y sabes por qué creo que no van a hacer lo que se podría hacer, como sucedió en muchas partes del mundo? A ver, criminales globales como lo que vemos hoy con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo pasó Italia con la Cosa Nostra, ¿sí? Lo pasaron los mismos Estados Unidos, que tú recordarás esos tiempos negros donde los traficantes hacían lo que querían. Bueno, han sido muchas experiencias. ¿Y cómo se ha combatido? Atacando las estructuras financieras y económicas. Además de dar la batalla de confrontación, combatir. Y aquí es donde no se ve. Aquí es donde no se ve esta parte. Al contrario, parece que la narrativa enfocada es: ahí viene el mundial, todo está normal, no ha pasado nada, no pasó nada, hombre. Pareciera que estos 62 muertos, estos 500 autos y camiones robados, las afectaciones a comercios por todos lados, sí, pareciera como que dale la vuelta rapidito, vamos, ya no hubo ni vuelos cancelados, por favor, aquí fuimos testigos de qué fue lo que pasó, pero pareciera que ese es el discurso, es la narrativa, todo a la normalidad, ahí viene el mundial. Espérame, es la gran oportunidad de fortalecer policías municipales, estatales y sacar a todos esos corruptos que han de alguna forma tolerado, participado, sí, en estas redes criminales, Eduardo. Y eso es lo que yo no veo. Y eso es lo que lamentablemente se está dejando pasar como oportunidad. Y caemos otra vez en conclusión, Raúl, con lo que prácticamente iniciábamos el tema sobre la mesa. ¿Qué tiene en común la Cosa Nostra? ¿Qué tiene en común pues estos capos de la época del tráfico de alcohol en los Estados Unidos? El que tenían comprado a gran parte de la estructura política en estos países. En Italia, en Estados Unidos, en Colombia, en toda Latinoamérica están comprados los actores políticos y es momento, si realmente se quiere hacer algo, que se vaya también aunado a pegarle a las entes financieras que mantienen al cártel o a los cárteles de la droga, pues también a los políticos que les dan entrada. Y esto se requiere voluntad política, Raúl, desde mi punto de vista, de que se puede, siempre y cuando haya voluntad política. Caiga quien caiga, le va a ir mejor a Claudia Sheinbaum haciéndolo que no haciéndolo. Claro, de acuerdo contigo totalmente. Sí, y hay muchos ejemplos muy a la mano, muy a la mano. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde no vemos precisamente esa decisión, sí, de alguna forma, de dar el siguiente paso que realmente nos lleve a otro nivel en el combate al crimen organizado. En fin, ahí nos quedamos. Ahí viene el mundial, Eduardo. No, sí, no, pues hay que estar pendiente que gire el balón como gira el mundo, pero que me quiero bajar, decía Mafalda. Gracias, un saludo.
Eduardo Manzanares. Gracias a ti, un abrazo. Eduardo Manzanares, aquí en el tema sobre la mesa, con este tema complejo que desde luego sería el momento de poder actuar. ¿Se quiere? Esa es la pregunta. Lo veo luego. Por lo pronto, sígase informando en Mega Noticias.